Quisiera una primera apreciación o mínimo panorama de tu situación como diputada provincial y la representación lograda hace un tiempito atrás nomás en las elecciones. Bien, bueno, como primera medida, decirte que del partido Ahora Vos, desde septiembre ya no pertenezco más a ese espacio. Mm, Eh, si bien el capital humano y algunos otros tipos de recursos han quedado bajo mi administración, mm. pero no pertenezco más al partido de manera oficial a partir de septiembre, Bien, ¿no? bien, bien. Cuando, bueno, se producen cuestiones personales que Que no tienen que ver, bueno, entraremos, que no entraremos para con mi nada. ámbito personal. Sí, 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 que no entraremos, pero bueno, bajo ese contexto es cuando tuve que tomar ciertas determinaciones, y una de esas determinaciones fue alejarme de ese espacio, digamos, bien, en buenos términos, todos entendimos, no hubo conflictos, simplemente son situaciones que suceden, hay determinaciones de decisiones que hay que tomar y que no se pueden dejar pasar, y bueno, Ujú. por ese motivo, digamos, no pertenezco más a ese espacio, aunque mantengo excelentes relaciones, y siempre apoyando, y siempre estamos en constante interacción, digamos, ¿no? Ujú. ¿Es un monobloque el Em, que tenés ahora, entonces? ¿Cómo? ¿Es un monobloque o te has sumado al bloque de la vida, No, no, libertad? no, 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 no. eso estamos hablando del partido Ah, particularmente, que bien, es el partido Ahora Vos, que era un partido distrital, ¿no? bien, bien, bien. Yo pertenezco al bloque por la vida y los valores, Sí, que estamos en ese bloque tres diputados: el bien. presidente Walter Ríos, la señora Débora Mangone y yo. Mm, Esos somos tres en el bloque. Por ahora, así está conformado el bloque, seguimos trabajando de manera conjunta, nunca hemos tenido ningún tipo de fractura, digamos, seguimos manteniendo la misma línea con la que iniciamos. Bueno, teníamos alguna esperanza quizás de que eh, podamos de alguna manera, dentro de lo que es el diálogo, el sentido común, apelando a las buenas intenciones y demás, quizás conformar un bloque con todos los integrantes de la lista, pero bueno, Amarilla decidió seguir con el señor Núñez para no dejarlo solo, y bueno, son decisiones también que se toman y mm, se respetan, y se sigue trabajando de igual forma, y nada modifica eso, ¿no? mm. Son cosas de la política, del trabajo, y de con quién uno por ahí tiene afinidad, o con quién coincide con cierta ideología, con cierto criterio, maneras de manejarse y demás. Entonces, en este momento yo pertenezco a un bloque, como le decía, que se llama Por la Vida y los Valores, en donde estamos juntos los tres diputados que ingresamos Ujú. en las últimas elecciones. Ahora bien, Rita, indudablemente el partido consiguió un puesto de poder importante en la línea sucesoria de la legislatura, es segunda presidencia, ¿no? O vicepresidencia, Así perdón. es la segunda vicepresidencia, eh, porque bueno, digamos, era lo que correspondía, porque se supone que la línea sucesoria después de la presidencia correspondería a, digamos, quien lo sigue en orden de votos, ¿no? Y Claro. bueno, el primer vicepresidente es Adrián Núñez, que es el presidente de La Libertad Avanza, y correspondía que el segundo vicepresidente fuera de nuestro espacio, ya que Ujú, con La Libertad Avanza tuvimos solamente 10.000 votos de diferencia. ujú. Entonces, Ahí eh, está. ¿Cuánto, Rita, por favor, este es el momento caramelo para poder poner en claro o blanco sobre negro cuánto de influjo de la renovación hay en el bloque de ustedes? Si tienen criterio independiente o son nosotros, parte nosotros del juego que fue parte también, insisto, del comentario de los intereses de la renovación, digamos. ¿Podemos sí, esclarecer, bueno, ampliar ese tema? me, me gustaría establecer algunas cuestiones que me parece que desde el punto de vista político donde estoy ahora es importante remarcarlas siempre. Hay intereses de la renovación que, si bien son sectarios, pero hay otros intereses que nos competen a todos, y en esos intereses donde nos competen a todos, creería yo que si hubiera una honestidad intelectual
y un buen criterio y un sentido común deberíamos estar todos de acuerdo, como por ejemplo el financiamiento a la educación pública, el financiamiento a la salud y demás cuestiones, ¿no? Que son intereses que nos competen a todos. Eso por un lado. Y por otro lado, decirte que nuestro bloque es independiente. Hemos llegado, a pesar de la renovación, recordamos que cuando nos presentamos en las elecciones, primero nos tiraron la lista, después suspendieron a nuestro candidato. Entonces, fue una batalla legal, política y legal para poder empezar a competir siquiera. Entonces, bajo esos términos llegamos nosotros a la legislatura, digamos. No quita que tengamos buen diálogo con todos los sectores, no solamente con el sector de la renovación, sino que tenemos un buen diálogo con todos los sectores, pero nosotros tenemos nuestra actividad independiente. Tal es así que ni siquiera todavía tenemos secretarios en nuestras oficinas. A ese nivel de, digamos, de independencia estamos. No contamos con, por ejemplo, lo que todo se supone, o lo que yo, que vengo de afuera de la política, que nunca había ocupado un cargo público de ningún tipo, porque trabajé para las Fuerzas Armadas hasta noviembre. Yo supuse que cuando uno llega a una banca legislativa, digamos, cuenta con algunos recursos. Siempre se habla de que se te dan, por ejemplo, contratos, qué sé yo, vehículos y demás cuestiones. Nada de eso ha sucedido con ninguno de nuestros diputados. Se había dicho lo contrario, Rita, que habían, precisamente por ser vicepresidencia segunda, tenían algunos contratos, es decir, algunos beneficios propios de tal circunstancia. Bueno, me gustaría que las personas que digan eso vengan y nos los muestren, porque hasta ahora absolutamente nada, digamos. Entonces, como te decía Alcides, ni siquiera secretarios tenemos en nuestra oficina. Entiendo que concejales tienen hasta 9 o 8 secretarios, asesores y demás, y nosotros todavía estamos en esta situación, pero de igual forma, como tenemos un buen equipo humano, tenemos varios asesores, tenemos un grupo técnico espectacular que nos ayuda, que nos asiste, como siempre, de manera totalmente gratuita, por la causa, por la propia militancia, ¿no? Y eso es algo que no se pierde independientemente de la función que uno pueda llegar a ocupar. Así que a mí personalmente es algo que no me modifica, pero sí, el clima, la legislatura, yo creo que tiene que ser de acá más un clima de diálogo y de honestidad intelectual 100%, digamos. Hay proyectos que por ahí se divulgan en los medios, que son totalmente sensacionalistas y que no tienen un basamento técnico, que no tienen un basamento realizable. Cada vez que uno propone algún proyecto, sobre todo cuando tiene que ver con las finanzas y con el arca provincial, tiene que evaluar el grado de oportunidad y de efectividad, de hasta dónde se puede llevar a cabo lo que uno está llegando a proponer, y si uno quiere cortar algún tipo de recursos o algún tipo de suministro o alguna línea de suministro, tendría que ver la posibilidad de evaluar siquiera cómo lo va a reemplazar. Estás hablando de Amarilla y su proyecto de quitar a los camiones que ingresan a la provincia de la tasa esta de cargas y demás, como se denomina, ergo concomitante con la aduana paralela. Bueno, de eso estás hablando. Y un poco de eso, sí, hay otros también que andan circulando más o menos con el mismo espíritu. Yo no descarto que eso sea un clamor social, que hay que rever, que hay que sentarnos, que hay que hablarlo, pero siempre teniendo en cuenta que el legislativo no es el que ejecuta, y teniendo en cuenta que cuando, como le acabo de decir, antes de proponer algún tipo de proyecto, uno tiene que hablar una contrapropuesta, ¿no? Una contraoferta, como para seguir manteniendo el orden, ¿no? No vamos a hacer la locura que lamentablemente vemos en algunos sectores de la nación, con tal de mantener un pseudo orden fiscal, descabezan y desconocen un montón de asistencias básicas y necesarias
a personas que no son un gasto, como los discapacitados, por ejemplo, que son personas que necesitan esa asistencia, digamos. Generar recortes sin dar contrapropuestas, indefectiblemente va a decantar en que se ve afectada la salud, se ve afectada la educación y se ve afectada un montón de servicios en los que todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que invertir. Obra pública, por ejemplo, que la provincia, como le decía anteriormente, hay intereses que son propiamente partidarios e intereses que son de gestión y que nos deberían interesar a todos, y que cuando algo está bien hay que tener la suficiente humildad y grandeza de decirlo más allá de que no sea de tu color político, y cuando algo está mal también deberíamos de tener el poco fanatismo para poder reconocer los errores, ¿no? Que es un poco lo que me pasa con algunos militantes de La Libertad Avanza, con los que, bueno, tengo algunos encontronazos porque yo marco las cosas que me parece que el gobierno nacional está haciendo mal, más allá de que yo lo haya militado, más allá de que yo haya creído en su proyecto, soy capaz de poder marcar las cosas que me parece que están mal. Y bueno, tenés del otro lado fanáticos que no pueden ver bajo ningún concepto la paja en el ojo, como se dice, ¿no? Y eso hace que volvamos para atrás, a que seamos lo mismo que tanto criticamos, que es el kirchnerismo, esa especie de grupo sectario, y termina perjudicando el espacio, las ideas y, en definitiva, el desarrollo de un país. Porque eso es lo que el más perjudicado siempre es el ciudadano a pie, el que menos acceso tiene. Entonces hay una lógica que se vuelve a repetir, un fanatismo que se vuelve a repetir ahora con un tinte liberal. Y bueno, y eso creo que en Misiones podemos llegar a surfear la ola si nos ponemos de acuerdo y entendemos que las cosas que están bien hay que continuarlas, independientemente de quién gane el próximo gobierno en el 27, y las cosas que están mal hay que acomodarlas, pero siempre con un sentido común y poniendo, como siempre decimos, al ciudadano de pie en el centro de las discusiones políticas. Bueno, una primera apreciación es, primero te ha sacado el partido Avanza con Vos, era, de encima, por decir así, y también te has desvestido del ropaje libertario original. Estás cambiando de piel política, de alguna manera, y tomando digamos que no cambiamos de piel política. Eso es una discusión que siempre solemos tener cuando me dice, ay, cambiaste. No, en realidad no cambié. Los que cambiaron fueron los que llegaron al poder. Digamos, nosotros somos un grupo muy grande de ex militantes de Javier Milei, que estamos totalmente desencantados y desilusionados, nos sentimos usados no solamente por el manejo que está llevando adelante en diferentes áreas, sino también por la manera en que se deshace de los críticos, como se deshizo de nosotros, cómo tratan mal a la militancia. Yo creo que mi quiebre con La Libertad Avanza fue la expulsión de Ramiro Marra. Digamos, hasta Mondino estábamos bien, bueno, viendo, pero después cuando lo expulsaron a Marra fue como, no, hasta acá llegué, digamos, es como que es un montón, digamos, no se puede pensar distinto, no se puede opinar, no se puede tener ningún punto de vista, y acá en la provincia ni hablar, porque no solamente hay una cuestión dictatorial dentro de ese espacio, sino que también han desplazado y han maltratado a toda la militancia liberal que realmente quería un cambio para el país, y han conformado La Libertad Avanza en todo el territorio nacional, con personas que no tenían ni 2 horas de vuelo en la militancia liberal, digamos, con gente que no se le conoce un pasado liberal, que no se le conoce una trayectoria en el espacio, y bueno, pero son obedientes, ¿no? ¿Qué les queda a los radicales, digo yo, qué les queda a los radicales y a los del PRO que pegaron el garrochazo por ahí, ¿no? Parece que están colgados del pincel, sus expectativas no fueron llenadas para nada. Bueno, sí, eso fue también, bueno, hablemos de Patricia, bueno, para Patricia tampoco mucho no le quedaba, ¿no? Era eso o desaparecer. Pero bueno, yo deseo que el gobierno termine bien su mandato, y
y también deseo, como trabajé fervientemente para Javier Milei, en este momento nos encontramos también trabajando fervientemente para una alternativa para los argentinos que sea superadora en ideas, que sea superadora en propuestas, que sea superadora en relaciones internacionales, en un montón de cosas, y creo que estamos encaminados en ese sentido. A eso íbamos en el diálogo como para ir dándole un redondeo. De pronto nos sorprendemos con la información que me confirmarás de que tenés una representación regional de la línea de Dante Gebel que está siendo promovido para que acepte la candidatura a presidente de la Nación en el 2027. Hicieron un lindo acto allí por Lanús. Contame de esos y, bueno, las consideraciones que creas conveniente relatar. Efectivamente, junto con Ezequiel Romero, que es de Corrientes, estamos como coordinadores de la zona Mesopotamia, digamos. Los organizadores nacionales dividieron el país en diferentes regiones y pusieron coordinadores en cada sección, y en este momento me encuentro como coordinadora de lo que es la Mesopotamia, que comprende, digamos, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, y estamos trabajando muy fuerte en la consolidación. Justamente el espacio se llama Consolidación Argentina y representa cabalmente el nombre que tiene, ya que aglomera y agrupa a diferentes sectores con diferentes ideas bajo una misma bandera, que es dar a la sociedad una alternativa superadora para las presidenciales del 2027. Hemos encontrado en Dante la persona que creemos nosotros que es la única persona que puede llegar a mover el tablero político, considerando que a un outsider como Javier Milei solamente otro outsider lo puede sacar, considerando de que hay una ola, si se quiere, un poco más abierta, más liberal, una necesidad de expandirnos económicamente, industrialmente, ¿no? Entonces, como siempre digo, Dante viene a hablar del capitalismo para aquel que lo profese y lo predique, viene a hablar del capitalismo desde su experiencia, digamos, porque él creció económicamente, creció intelectualmente, profesionalmente dentro de un mundo capitalista, fue a los Estados Unidos y ha triunfado allí, y desde ese lugar tan capitalista lo que hace Dante es una acción comunitaria a nivel global que no tiene un registro anterior para una iglesia cristiana, ¿no? Lo que hizo Dante, siendo un hispano en un país anglosajón, expandir las cadenas de colaboración humanitaria en todo el globo, porque si alguien por ahí se quiere interiorizar en la actividad de lo que hace Dante, por ejemplo, acá cuando hubo la inundación en Bahía Blanca, el primero que estuvo fue el equipo de Dante dando asistencia. Y así en un montón de otros países, en los incendios y demás. Es una persona que muestra que desde un lugar tan capitalista que todo sugiere que sea todo muy individualista, él promueve la acción comunitaria, promueve la caridad, promueve esto que siempre digo yo, la humanidad, que es lo que lo caracteriza. Dante es, por sobre todas las cosas, un gran humanista, una persona que pone por encima de todo, de la religión, de las ideologías, de la clase social, por encima de todo, pone al humano, ¿no? Al humano, como siempre digo, en el centro de la discusión, en el centro de las políticas. Y bueno, me parece que estamos muy bien encaminados. Tenemos diputados nacionales, tenemos senadores, tenemos diferentes diputados como yo de otras provincias, así que estamos armadísimos y nos seguimos armando para que, bueno, yo creo que después del Mundial vamos a tener alguna novedad un poco más certera de cómo sigue desarrollándose eso, porque, como digo, esto es un poco un acto de fe, ¿no? Para los que somos creyentes, es un poco un acto de fe. Primero, para mí, que soy cristiana, ver a un presidente cristiano es una de las mejores cosas que me puede pasar. Pero independientemente de esto, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar
y seguir en la fe de que él va a aceptar la candidatura, ¿no? Claro que todavía Y resta ese paso que tal vez se dé después del Mundial, decís vos, por ejemplo, no sé. sí, 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 sí. Hay unos rumores que él va a tomar una decisión después del Mundial. Claro, los mandó de Eh, alguna manera a construir la pileta y ponerle agua para que él se tire, porque dentro de todo no podía lanzarse con un prestigio ya ganado, a tal, por ahora digo, no, lo digo con el cuidado del caso, aventura política. Pero ya evidentemente ujú. el acto de Lanús le dio cierto panorama. Pero también recuerdo, Rita, que esta moda de buscar figuras con obviamente raigambre, conocimiento público amplio, famosas, etcétera, fue particularmente una idea que deviene de allá, lejos del neoliberalismo menemista. Cuando acá en el país aparecieron nombres como Palito Ortega, Reutemann y una serie de famosos, Scioli, que era en ese momento motonauta, y Al fin se replica deportista. de alguna manera esa costumbre ya vieja de buscar figuras que se llaman outsider ahora, pero son figuras que cuestan menos instalar políticamente, ¿no? Y otra cosa que hablé con Casieles, el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que este no es necesariamente un armado de características religiosas. Absolutamente no, porque te comento que estuvimos en el lanzamiento, ¿no? Que en realidad no fue un lanzamiento porque los había lanzado el espacio anteriormente, pero sí fue un reordenamiento, si se quiere, de las regiones. Em, yo estaba sentada en el escenario, tenía católicos, tenía judíos, tenía cristianos. Entonces, esto no es una organización específicamente cristiana ni religiosa tampoco, ¿no? Tiene el condimento claramente porque, bueno, estamos hablando de un pastor, lo mismo que a Javier Milei lo seguían muchos economistas y lo odiaban muchos economistas también. Bueno, Mm, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero aglomera muchos sectores, muchas facciones políticas muy, muy, muy diversas. Muy mm, diversas. Tenés, por ejemplo, el lado de los gremios, muy fuerte, el sector gremialista, muy fuerte. Después tenés la línea peronista, muy fuerte también. ujú, Tenés es más o menos donde yo me encuadro, que somos los ex liberales o los ex pro, o toda esa línea, ¿no? mm. También muy fuerte. Y bueno, la línea pastoral está fuerte, pero ¿qué sucede? Todavía Dante no dijo, entonces se llaman muchos a la precaución y yo Mm. creo que está bien, hay que ser un poco, como decimos nosotros, hay que ser un poco kamikaze para hacer lo que estamos haciendo nosotros, estar sobre un proyecto donde Mm. la cabeza todavía no nos ha confirmado que va Que va a a cambiar, pero aceptarse. bueno, Pero no vaya a ser, ya que lo mencionás, que una vez que él acepte, tras el elemento central, vital, que tiene el propio candidato potencial por ahora de Dante Gebel, los evangelistas quieran copar la parada y lo dejen a ustedes mirando al norte. Y yo le preguntaba a Casio, le digo, che, pero no vaya a ser que te metan bolsonaristas en el medio, no sé, porque estos muchachos... Y bueno, él me dice, no, no, quédate tranquilo porque no son, bueno, no me dijo así exactamente, pero de alguna manera me explicó que es un conglomerado multisectorial. es multisectorial, sí, y de igual manera es lo que siempre le digo a todos. En mi experiencia política corta, porque no fue muy larga, yo tengo una experiencia política corta, empecé a militar en el 2019 para mi ley, y anteriormente a eso me dediqué exclusivamente a las Fuerzas Armadas. ¿En qué estabas en Eh, las Fuerzas Armadas? Nunca, yo no lo sabía. sí, agente civil, por supuesto, si no, no podía haber sido candidata, agente Ah, civil de las Fuerzas, sí, de Fuerza Armada, Mar, sí, Marín. sí, una administrativa, digamos. Claro, sí, sí, una carrera civil. Mm, Pero bueno, no tiene un tinte castrense, pero sí tiene cierta organización particular, ¿no? ujú, Em, en mi poca experiencia, lo que puedo decir y siempre se lo transmito a las personas que vienen con esa inquietud, la misma que me acabas de explayar, lo que siempre digo es que en la política eso es moneda corriente. Hoy estás acá, mañana puedes estar en otro lado, y lo que yo siempre transmito es que necesito personas que estén por un proyecto de país,
y no por su lugar en ninguna banca ni en ningún organismo. Yo ahora estoy como coordinadora de la región, pero mañana, si me tengo que correr, me corro y acompaño, porque esto no es por mí. Esto no se trata de mí ni de quién encabece, sino se trata de darle a la sociedad argentina entera una alternativa para las presidenciales, porque la oposición está totalmente descabezada. Sabemos que si va Kicillof pierde, sabemos que si va Máximo Kirchner pierde, sabemos que si va el propio Mauricio Macri pierde. ¿Tan segura estás ya? ¿Cómo? ¿Tan segura estás ya? Sí. Sí, porque como te decía, hay una cosa que se escucha mucho y que se siente mucho en la sociedad, que es este miedo a qué pasa si Javier no gana. Porque bueno, las relaciones con Estados Unidos, todos los tratos que se han hecho, todas estas relaciones casi que interpersonales entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, y lo que yo siempre le digo es que se sorprenderían la cercanía que tiene Dante Gebel con Trump, digamos, esas relaciones no se cortarían, y todos estos condimentos que tiene Dante no lo tiene ningún otro candidato. Por lo cual yo creo que si no tenemos un outsider en la política que pueda desplazar al outsider que fue Javier Milei, vamos a estar condenados otra vez que en un eventual balotaje sigamos con estas políticas por 4 años más después del 27, ¿no? ¿Sabes, Rita, que de acuerdo a lo que me contás, me decís que tenés poco recorrido político, pero en lo posicional, digamos, frente a tu actual función de diputada provincial y esta colocación como referente regional, me parece que tu fortalecimiento político, por lo menos en esta jugada, ha sido genial, te fortalece tal como digo, y bueno, ya es otra mirada que va a haber referente a Rita Flores, casi una dependiente política de un armado, y vas a tener, digamos, un contorno propio, digamos, definiciones absolutamente propias, sobre todo con referencia nacional. ¿Has pensado en eso? Sí, lo he pensado, pero también, como siempre digo, yo no hago nada sola. ¿Cómo te hace llegó nada esto? sola. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo fuiste ahí, hasta ese lugar de ponerte ahora como referente regional? Claro, porque los que nos denominamos como los de la primera ola mileísta, estamos todos dentro del espacio de Dante. Ahí lo tenés a Eugenio Casiales, que fue el fundador de La Libertad Avanza. Sí, me dijo. Entonces, más allá de que nos hayan desplazado o desconocido de La Libertad Avanza, nosotros seguimos trabajando, seguimos operando. De hecho, yo llegué a la banca no dentro del espacio de La Libertad Avanza, llegué a la banca por otro partido, digamos. Claro, entonces, hay diferentes, los que hacíamos política o con un ideal, no nos agotamos en La Libertad Avanza y seguimos trabajando y generando vínculos por fuera de eso. Y bueno, son esas relaciones justamente que hemos mantenido desde el 2019 hasta aquí, que hace que ciertos armadores nacionales tengan en este momento, como siempre digo, porque la política es una cuestión de foto a foto, día a día, en este momento tengan y depositen la confianza en mí y en Ezequiel Romero como para poder desplegar el armado en la región. Yo ya me he sentado con referentes del peronismo, con referentes del gremialismo, y están todos muy entusiasmados, pero también con mucha prudencia debido a la falta de pronunciación del candidato. Claro. Pero cuando hable Dante, yo creo que tenemos el próximo presidente. Bueno, carisma tiene, no lo podemos negar, habilidades comprobadas. Yo he visto, por supuesto, cosas suyas en la televisión, sus predicaciones inclusive. Maneja todo el teclado comunicacional sin lugar a dudas. Y también debe manejar la... Perdón. No, sí, te escucho. No, que decía también yo, comparando muy ligeramente, claro, que también debe tener fuerzas del cielo propia, porque no son las de Milei, me imagino. No sé si estas son, como dice el propio Milei, de buena gente, digamos, gente de bien. No sé, supongo que están imantados o embadurnados de las bendiciones, en este caso seguramente cristianas. Las de Milei parecen ser fundadas más que nada
en el judaísmo. Bueno, pero son otras fuerzas del cielo, fuerza contra fuerza. Qué interesante se pone Lo que esto. sí, lo que sí he escuchado así entre pasillos, que nuestro evento en Lanús, por ejemplo, que fue más convocante que el del PRO, que fue la misma semana, Ah, cierto, sí. la misma No, semana, la tres misma mil dicen los del semana, PRO. 3.000 dicen los del PRO. la misma semana el PRO, con su líder presente, Ujú, convocó menos gente que nosotros sin nuestro líder presente. mm, Eso es un panorama para tener en cuenta. Eso por un lado, y por otro lado me llega información de que se están ocupando de no darle difusión al movimiento de consolidación argentina. Eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque justamente lo que tanto han criticado están haciendo ahora, operando los medios. Pero también eso, así entre pasillos, me llegó la información de que hay una cuestión que les asusta mucho, que ellos ganaron por las redes sociales. Javier Milei fue un producto de las redes sociales. ujú, Y Dante no precisa trolls, porque él tiene gente que lo sigue en todo el globo ujú. general, digamos, gente de habla hispana y gente de otros idiomas. No necesitaría trolls porque la cantidad de gente que lo sigue es realmente Ujú. exorbitante. Sí, Así sí, que llenó 3 River Plate para empezar nomás, digo, dentro de lo que es la prédica cristiana.